Vamos con la mesa, ahora la mesa de aniversario de Reddit, pasado, presente y futuro de servicio a las empresas. Intentaremos aterrizar algunas de las cosas que se han comentado. Pido la presencia aquí en el escenario, por favor, de Fernando Saludes, presidente de Reddit, la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, de Julia Company, por favor, directora... Oye, esos aplausos. Gracias. Julia Company, directora general de IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Salvador Navarro, presidente de la CEB, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Y José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Áureo Díaz Carrasco, director de FEDIT, que es la Federación de Centros Tecnológicos de España, que es la que engloba todos los centros tecnológicos del país. Y nos acompaña de nuevo Eugenio Mayol, que moderará un poco esta mesa. Nos hacemos una foto, ¿no? Claro que sí. Nos ponemos de pie, por favor, claro, para el retrato. Sí, sí. Mira el fotógrafo, estos son los que pagan, ¿eh? Aquí encuadra bien. Pon el filtro belleza. Espera, yo me he quitado. Así más. Espera, que pasa el tiburón por detrás. Espera, ahí está el tiburón, perfecto. Vale, lo tenemos. Una pequeña sonrisa, ¿sí? 3, 2, lo tengo. Una más. Y... Bueno, que tampoco se la álbum para la comunión, ¿eh? Que ya... ¿Alguien más? ¿Ya está? Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, muy contentos de estar aquí. Antes, bueno, os comentaba el tema del chaparrón de ideas, luego estábamos hablando del plan. Bueno, pues aquí son aquí están los que tienen que liderar, ¿no? Lo que pedíamos ahí, un liderazgo y un empuje. Quizás, Fernando, yo creo que también es un momento en el que hemos reunido a la familia de los institutos tecnológicos. Yo creo que es también un momento para valorar lo que representáis, lo que significa ser hoy instituto tecnológico. Describe un poco tus sensaciones, ¿no? Un poco, habláis de tú a tú, que era un poco la imagen que se buscaba un poco en este evento, ¿no? Que se viera que habláis de tú a tú con los grandes centros de conocimiento a nivel global, con grandes corporaciones, con grandes hubs del pensamiento, que es la realidad. Y es bueno que la sociedad lo vea y lo perciba, ¿no? Y un poco, yo lo que quería, primero es una impresión tuya subjetiva, ¿no? De qué es ser hoy centro tecnológico, ¿no? Y qué es lo que representáis. Sí, a ver, como bien comentas, sobre todo es poner en valor lo que tenemos, ¿no? Que es un ecosistema, ¿no? Que no son solo los centros, son todas las empresas, todos los agentes, instituciones con los que colaboramos. Y como tú comentas, sobre todo, algo que a veces en el ámbito de la I+D+I quizás ha costado, ¿no? Incluso a los empresarios durante un tiempo nos costó también. Estamos tan centrados en nuestra labor y en nuestro trabajo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de contar, de comunicar, ¿no? y de hacer conocer, sobre todo, a la parte más importante, que es la sociedad, que es la que tiene que respaldar nuestra labor, porque nos concedan una importancia estratégica como agente, con un impacto tremendo y, digamos, capital en lo que es la calidad de vida futura, ¿no? De nuestra vida. En ese sentido, bueno, se concibió este congreso, ¿no? De alguna manera, hacía tiempo que teníamos ganas de poder realizarlo, porque al final es tener un punto de encuentro, pero además un punto de encuentro en abierto, como no podía ser de otra manera, desde una posición de humildad y de ganas de aprender, pero también de poner en valor lo que hacemos en la red, ¿no? Y además, como no podía ser de otra forma, pues no solo congregar al ecosistema más cercano, sino mostrar que hay una realidad que está sobre el terreno, y es que todos los agentes del sistema de innovación, sean empresariales, investigación, centros tecnológicos, administraciones, hace bastante tiempo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana llevamos trabajando muchos años de una forma pues, para potenciar ese entorno colaborativo, y nos buscamos y nos solemos encontrar, ¿no? Quizás este tipo de actos sirven un poquito también para poner en valor la importancia
de hacer ese esfuerzo sistémico por encontrarnos y sobre todo para que se vea que eso ya está funcionando, ¿no? Y que los retos del futuro que nos van a venir pues vienen de un formato que no puede ser de otra manera que sea en colaboración y sobre todo desde todas las capacidades que tenemos instaladas pues atrevernos a abordar retos de envergadura que muchas veces erróneamente pensamos que no están a nuestro alcance, como hemos podido ver esta mañana y esta tarde seguro un talento fantástico, ¿no? Y algo más importante, la capacidad de conectar con todo el talento que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es lo que somos, un gran conector, un gran catalizador. Y este evento es un evento también catalizador y de encuentro, ¿no? Y de inspiración. A lo largo del día hemos visto tecnologías que están transformando mercados y grandes desafíos, ¿no? Se ha hablado mucho desde el alimentario. Lo bueno, yo creo también de esta jornada es que es una panorámica de todo lo que está, de los desafíos y de las oportunidades que se abren, ¿no? Y vosotros ahí sois una pieza fundamental. Estáis todo lo que estamos viendo en los medios de las grandes de cambio climático, la crisis de los semiconductores, reconversión del automóvil, reconversión del sector energético, en todo eso estáis vosotros ahí presentes, ¿no? Entonces, la pregunta que te diría es, ¿cómo os habéis pertrechado? Si yo soy una empresa de la Comunidad Valenciana y estoy pensando en que tengo todos estos desafíos delante, ¿qué puedo esperar de vosotros? ¿Cómo os habéis pertrechado para apoyarme, para ayudarme? ¿Y qué pedís a la Administración? ¿Qué tipo de ayudas pedís para poder hacer ese papel de la forma más eficiente posible? Bueno, en lo que son los centros tecnológicos y el modelo que tenemos en España, en concreto en la Comunidad Valenciana, creo que estamos hablando de un modelo de éxito y resiliente, ¿no? Y como todos los modelos, tiene un grado de madurez y hay un proceso de continuo aprendizaje y búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero el caso es que después de 50 años desplegados, con el primer centro que se desplegó sobre el terreno, que fue la cerámica, aquí estamos, ¿no? Y hemos pasado por situaciones un poco difíciles, ¿no? Yo creo que una de las singularidades del modelo que nos diferencia, ¿no? de otras regiones, y además que a veces no se entiende del todo, ¿no? Es ese equilibrio que hemos encontrado entre la colaboración público-privada, pero además al mayor nivel posible. No hay que olvidar que los centros tecnológicos son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, con un fin que es el promover la competitividad de las empresas a través de la innovación y la tecnología. Pero somos los empresarios los que estamos significados, son un instrumento para los empresarios. De hecho, en nuestros consejos rectores, la mayoría de los empresarios están presentes en las instituciones empresariales, como puede ser el caso de la CEP o la Cámara o la propia AVE, ¿no? Y además, bien lo saben ellos, que nos sentimos dentro de, como digamos, venimos diciendo, el brazo tecnológico de alguna manera que viene un poco a implementar esa visión empresarial aterrizando a la parte tecnológica. Entonces, eso es una singularidad nuestra. Claro, con eso lo que obtenemos es una cercanía y una capacidad de llegada y de entendimiento de la necesidad y de las necesidades y la realidad empresarial, ¿no? Que como todo siempre hay un proceso de ir profundizando más, ¿no? Pero claro, también es verdad que para que nosotros podamos estar desde los centros tecnológicos atendiendo a las necesidades de las empresas, tenemos que hacer un trabajo previo, ¿no? Y la verdad es que las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el tejido empresarial que hay en España y en la Comunidad Valenciana, con una prevalencia masiva de pymes, y cuando hablamos de pymes, ¿no? Porque no tiene que ver una pyme española con una pyme alemana. Hace poco explicaba un poco la diferencia, ¿no? Entre 200 millones y 20 millones. Pues bueno, ahí estamos en un modelo en que desde la Administración, con una visión a largo plazo, se tiene que potenciar un marco que nos permita, ¿vale?, contar con una financiación basal para que los centros, no hay que olvidar que nosotros nos centramos en la transferencia, pero para transferir tenemos que ser capaces de conectar con el mundo de la academia y también con el mundo de la empresa, y hay una necesidad de conocimiento o de capacidades basales que nos tienen que permitir estar pues, en torno a 10, 15 años por delante de las necesidades de las empresas o los tejidos o los sectores a los que tenemos que dar servicio. Ahí es donde la colaboración pública-privada es fundamental, ¿no? Esa parte de financiación pública, ¿qué nos hace? Pues nos prepara en aquella necesidad de conocimiento más disruptivo o más avanzado que las empresas no podemos asumir. Una empresa que esté pensando en más de 3 años ya es complicado, y una pyme a más de 5 no se lo podemos pedir. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos, ¿no? Las empresas contratamos a los centros. No hay que olvidar que estamos en torno al 55% de los ingresos que obtiene la red provienen de contratación, facturación de empresas. Eso quiere decir que les estamos siendo de utilidad en unas necesidades a corto y medio. Y el otro 45% viene de una serie de programas, ¿no?, que se pone a disposición de los centros, muchas veces en competencia, ¿vale? Pues para poder desarrollar esas líneas estratégicas. Y yo creo que eso es lo que nos permite que cuando una empresa venga con un reto,
o tengamos la solución o hayamos estado trabajando en ella, ¿no? Antes se ha comentado en alguna de las mesas lo importante que es de hacer esa labor de observatorio, identificación. No siempre se trata de ir primero que, digamos, en vanguardia, sino al menos ser un buen seguidor muchas veces, ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, a ser buenos seguidores y en la medida de lo posible ayudarlas también a tener su momento de despunte, ¿no? Y logrando una innovación disruptiva, una excelencia en tecnología que también es posible para ellas, ¿no? Ahí es donde los centros podemos. Y a la Administración le pedimos pues, lo que yo creo que estamos teniendo en los últimos años, una visión a largo y una estabilidad, ¿no? Que a los agentes, a las empresas, a los tecnólogos, a los científicos, a las propias administraciones se las deje trabajar. Nosotros siempre pensamos que hemos estado demasiado tiempo peleándonos por una partida presupuestaria que si lo miras en términos absolutos te puede parecer mucho, pero en términos relativos es ridículo comparado con lo que se está invirtiendo en otras regiones de referencia que son a las que tenemos que atender, sea Alemania, Israel, Corea o Francia o regiones como Turquía que están incrementando el paso. Necesitamos intensidad de fondos y además hacerlo sin complejos. Porque nos jugamos el futuro, pero necesitamos que esos fondos sean estables y que tengan un crecimiento sostenido y sostenible. No queremos picos de sierra, porque para las empresas esa incertidumbre y para los centros tecnológicos y para el entorno investigador, lo que no podemos hacer es pretender que nos estén dando soluciones de futuro trabajando con visiones cortoplacistas y con el miedo, ¿no?, a que de repente una línea presupuestaria o una ayuda para una empresa pues un año esté y otro año no esté. Las empresas comprometemos pasivos, los centros también, líneas de investigación. Y un tecnólogo pues, nos puede llevar casi 5 años formarlo y es un drama cuando lo perdemos, ¿no? Entonces, esa estabilidad y esa visión a largo continuada y que sea creíble, ¿no? Y yo creo que estamos ahora en la senda. Bueno, la verdad es que Fernando lo ha comentado y cuando repasas los 40 años desde el inicio de la autonomía en la Comunidad Valenciana hasta hoy, la relación entre los empresarios y los institutos tecnológicos ha sido fundamental, ha sido esencial. En los principios, pues, el modelo se cocinó en los estudios económicos de la Cámara de Comercio de Valencia, con figuras como Antonio Rico, como Francisco Mas, como Joaquín Ibáñez, ¿no? Y de alguna forma, y también, obviamente, las organizaciones empresariales que habéis estado presentes en los órganos de gobierno de los institutos tecnológicos han sido fundamentales a lo largo de la historia también para darles estabilidad y han sido esenciales, ¿no? Yo, de los modelos de funcionamiento, de alguna forma, esta relación que habéis tenido con ellos ha hecho que muchas de las virtudes que tenéis a la hora de desplegarlos en el territorio, pues las hayáis contagiado a los institutos tecnológicos. Por ejemplo, José Vicente, en el caso de las cámaras de comercio, esa visión transversal a lo largo de sectores y de territorios, que también lo compartís en la patronal, pero esta capilaridad, esta visión territorial también, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido un poco la receta, porque hoy en día una de las cuestiones que se echan más en falta en el ecosistema es precisamente que haya una articulación territorial de sectores, de tipos de empresa, ¿no? que haya una colaboración, ¿no? Y ahí, de alguna forma, eso forma parte siempre del ADN de las cámaras de comercio, ¿no? Entonces, un poco que nos contaras la receta, porque de alguna forma así también nos ayudarás a entender a los institutos tecnológicos, ¿no? Bueno, la receta es sencilla, es poner la empresa en el centro de decisión. Igual que la política pone al ciudadano, nosotros todos tenemos que poner a la empresa como centro de decisión, porque la empresa es la que crea empleos, crea riqueza y permite que toda la sociedad viva, porque es la que también paga impuestos. Y ese fue, bueno, los inicios, está remitido a los inicios de una economía moderna después de una autarquía, donde es verdad que la Cámara, que venía de lejos, pues creó el IBEX, creó un montón de compartimentos con esas necesidades que tenían y luego fueron saliendo. Esa es una labor general. Pero hoy, ¿dónde estamos hoy, no? Bueno, yo creo que la clave es la competitividad. Y la competitividad pues, es la digitalización, es la internacionalización, es la innovación, es la tecnología. Y es verdad que en estos momentos las organizaciones, la patronal, los institutos tecnológicos, la propia administración, los parques científicos de las universidades, tenemos realmente un ecosistema que permite, al tamaño que tenemos de empresas, porque hay que ser muy consciente de lo que somos. Nosotros no estamos en Holanda o en Alemania, donde hay empresas con departamentos de investigación. Aquí no, aquí tiene que estar apoyado, como ha sido un éxito y es un éxito
a través de Reddit, esa transferencia de conocimiento, sobre todo en este caso, aplicada realmente a las pymes, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos somos un ejemplo a nivel nacional y en muchos casos a nivel internacional de lo que es la colaboración, la capacidad de apoyar las empresas en innovación, en digitalización, en internacionalización, en transferencia de conocimiento. Y aparte, con la defensa de los intereses empresariales, evidentemente, que lo lleva a cabo la patronal. De verdad que no podíamos verlo de otra forma. Nos debemos a las empresas. Son las empresas, de una forma tangencial, las que son capaces de moverlo. De todos los sectores, en todos los sectores tenemos empresas de éxito. Inclusive de aquellos que muchas veces vemos con la vista atrás que han desaparecido casi sectores enteros y te aparece una empresa del mueble que exporta a 150 países. Y exporta porque tiene producto, que innova, que tiene tecnología y que realmente compite a nivel global. Y eso lo tenemos en cualquier sector. Realmente eso ha sido el éxito, ser capaces cada uno de poner el foco en la empresa y las empresas, evidentemente, participar de todos nosotros para al final conseguir un producto que tenga calidad, que tenga servicio y que sea capaz de ser competitivo en el mercado global. Qué desafío, ¿eh? Poner al usuario en el centro, ¿no? Y a la empresa, que es un poco lo que todos estamos esperando, ¿no? Las empresas están esperando. Aureo, vosotros en FEDIT habéis presentado un informe que es Desafío 2027 hacia un nuevo modelo de I+D+I, nada menos. Y en la parte final incluís un decálogo de reivindicaciones de los centros tecnológicos españoles. ¿Podrías destacarnos un poco las principales ideas de ese decálogo? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que desde que yo estoy en la federación somos muy conscientes del trabajo que se hace en los centros tecnológicos, de cómo se ponen las empresas por delante, de cómo se busca el impacto en la sociedad y en las empresas de lo que hacemos. Es decir, que el trabajo de los centros tenga un sentido solamente si se puede llegar a la sociedad, si se puede aplicar en las empresas, se pueden generar innovaciones. Y lo que ocurre es que muchas veces es complicado dar ese salto de visibilidad que los centros tecnológicos creo yo que se merecían desde hacía tiempo. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos conseguido, a través de fuentes de información públicas, no generadas por nosotros mismos, ver la fotografía de que efectivamente las empresas, a la hora de contratar, a la hora de colaborar para la innovación, pues ponen a los centros tecnológicos por delante de muchos otros agentes de investigación. Y entonces lo que estamos pidiendo es decir, si tenemos unos objetivos comunes de llegar al 2% o al 3% de I+D sobre el PIB de inversión, si eso tiene que ser a través de fomentar la inversión privada en I+D+I, porque con la parte pública nada más estamos viendo que no se consiguen catalizar esos fondos para conseguir esos ratios de inversión, vamos a probar a poner en práctica, además, muchas de las medidas que ya están poniendo en práctica en algunas comunidades autónomas. Y estoy hablando, lo decía Fernando, programas de infraestructuras para mejorar esa capacitación científica y tecnológica de los centros, que además sirvan para que esas empresas que no tienen su propio departamento de I+D puedan ir a esas infraestructuras. O pedir programas de financiación estructural que no dependa ni de proyectos, ni de convocatorias específicas, ni de saber si se va a convocar un año o no se va a convocar un año, sino que tengamos una línea de financiación para el desarrollo de las líneas de investigación estratégicas de los centros tecnológicos que le permitan prepararse para cuando esa empresa vaya a contarles. Es decir, lo que estamos pidiendo es, primero, una homogeneización de políticas a nivel nacional que cubra las mejores prácticas de lo que se está haciendo en Europa y en muchas comunidades autónomas. Aquí hemos visto algunos ejemplos de ello. Pero, sobre todo, digamos, el garantizar que ese equilibrio de los centros tecnológicos entre la generación de conocimiento y su aplicación en el mercado no dependa de vaivenes estructurales, sea una política de Estado asumida por todos. Aquí ya se ha hablado de que no es una cuestión de temas de pacto de Estado, sino de hacer un plan tecnológico, de decir cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuántos fondos van a poner. Es hora de pasar de la letra a la música, o de la música a la letra, es decir, de poner en práctica ya realmente esos mensajes que creo que cada vez se es más consciente
tanto desde la parte política como desde la sociedad, de que necesitamos una sociedad más competitiva, más innovadora, y nosotros pensamos que los centros tecnológicos no están siendo suficientemente aprovechados a nivel global, digo, más allá de casos puntuales, pero a nivel global no están siendo suficientemente aprovechados en todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación en España como para poder competir en igualdad de condiciones con otros países. Y ahí podríamos hablar de ratios de inversión, podríamos hablar de políticas estructurales, podríamos hablar de digamos, mensajes de Estado que apoyen a este colectivo en su tarea de mejorar la representatividad de las empresas en el entramado de ciencia, tecnología e innovación, porque al final las empresas son más competitivas cuando más innovan y innovan más cuanto más trabajan con centros tecnológicos. Y eso los datos nos avalan y eso es lo que hemos intentado transmitir en el informe que tú mencionabas. Porque, Salva, al final todos nos damos cuenta, y más Salvador, es que nos conocemos hace muchos años. Salvador, si quieres, a partir de cierta edad. Pero bueno, al final lo que hemos visto es que hay una necesidad de ponernos, no es de ahora, pero sí es cierto que hay determinados desafíos y determinadas disrupciones que están ahora pues más presentes, ¿no? Pero la necesidad esta de poner en el centro la I+D+I en la actividad empresarial y de distinguirnos por ello, ¿no? Hay un actor en el sistema de ciencia que nos está diciendo que no está cómodo con el marco normativo. Nos lo ha comentado Fernando, lo han comentado Augurio, ¿no? Y al final, de que esté cómodo este actor y de que vosotros tengáis, de que las empresas tengáis la facilidad para desplegar y realizar actividades de I+D+I, depende de la competitividad de las empresas. O sea, al final, sois las primeras interesadas en que los centros y los institutos tecnológicos estén cómodos y de que las empresas tengan un buen entorno de ayudas para hacer I+D+I. Entonces, ahí sí que te pediría que me enjuiciaras cómo es qué pedís para tener al marco normativo, al entorno regulatorio, al sistema de ayudas y de presupuestario, para que las empresas os podáis hacer I+D+I. Julián enseguida me ha mirado. Porque Nos habéis mirado los dos, ¿eh? Sabe la contestación, ¿no? Pero bueno, lo primero es agradecer a Reddit por la jornada y sobre todo porque pueda estar hoy dando mi opinión. Lo segundo, disculpar, pero la voz la tengo tomada por ya la época en la que estamos. Y yo te diría, decía la anterior ponente lo de los pactos de Estado. Es que es muy importante que en este país haya pactos de Estado, que gobierne quien gobierne, en la franja, en el caso de la innovación, oscile entre por aquí y por allí, pero no demos cambios de criterio en función del ministerio o en función del color del partido del gobierno. Y esto vale para la innovación, vale para la política educativa, vale para la política energética, ahora tan cuestionada en estos momentos, y por tanto creo que es muy importante pactos de Estado en el caso de la innovación. Eso es lo primero. Segundo, porque yo creo que los institutos tecnológicos, por lo menos en el caso de la Comunidad Valenciana, están viviendo un momento histórico, están presididos en su gran mayoría, por no decir el 100%, en empresarios, conocen la problemática de cada sector, porque también en la Comunidad Valenciana afortunadamente tenemos clusterizados los sectores por territorio y por tanto también los institutos están muy en la necesidad del clúster o del sector. Y en el caso de la Administración, y repito, y también porque en estos momentos tienen una estabilidad que también es muy importante, una estabilidad financiera, una estabilidad de apoyo, que ojalá en el caso de la Generalitat se podría duplicar, porque hay que recordar que la innovación en el caso de la Comunidad Valenciana, que se ha mejorado porque creo que hay una apuesta generalizada y hay en este mundo ya tan interrelacionado o entrelazado o globalizado, como lo queramos llamar, pero claramente hay una visión ya de que poco a poco y con esa gota mala ya iremos trasladando al sector productivo una transformación que significa mayor innovación, mayor digitalización, mayor remuneración salarial, mayor remuneración empresarial, mayor exportación o mayor internacionalización. Pero sí que creo que hay un concepto general que estamos trabajando y algo, y no voy a omitirla porque la tengo, ¿no? Pero algo muy importante, y es que por primera vez en la Comunidad Valenciana, con esa visión de los empresarios, de las empresarias de esta comunidad, somos creativos, somos emprendedores,
somos individualistas y eso tiene ciertas debilidades, pero creo que estamos trabajando en una planificación todos en común. Y a la Administración lo que se le pide, y es que necesitamos, en el caso de la innovación, programas plurianuales, programas más abiertos, programas que no den miedo a la empresa por la burocracia a entrar a necesitar mayor tiempo casi de preparación de toda la documentación que el resultado final, pero también, y aquí hay que ser críticos, y generalizar siempre es complicado, pero hay que ser críticos con también el sector empresarial. La capacidad de innovación de las universidades está por encima de la media española, en el caso de la Comunidad Valenciana, no del sector empresarial, estamos por debajo. Hay dimensión empresarial es importante y precisamente por esa dimensión empresarial es muy importante que las empresas de tamaño pequeño, mediano, sean capaces de cooperar, de trabajar, y eso, la herramienta fundamental y vital es las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, pero el elemento que une es el Instituto Tecnológico. Por tanto, yo creo que los análisis están. Pero, repito, en general, para todo, pero también para el caso de la innovación, lo que necesitamos es mejorar la burocracia administrativa. Yo seguro que Julia coincide conmigo que hay que mejorar la burocracia administrativa, que hay que dotar a la Administración de medios no solo digitales, porque la digitalización tampoco es la alternativa, la solución, pero debemos entre todos mejorar claramente porque hay una apuesta, repito, como empresarios, como territorio, nuestra apuesta es transformar el modelo productivo a una mejora de la sociedad en general. Julia, cuando repasábamos un poco con Reddit sus 40 años de historia, claro, la década de los 80, que es el nacimiento del INPIBA, ¿no?, en el que tuvisteis tanto protagonismo, tanto la CEF como la Cámara y la Generalitat, ¿no? Ahí había una visión de política industrial moderna y con proyección a largo plazo. Luego, el otro día me decía un empresario, luego la política industrial pasó a ser una política para ayudar a empresas en crisis más que para ayudar a empresas que quieren competir. Y yo creo que es un poco la sensación que hay en muchos ámbitos empresariales. Y ahora estamos en un momento en el que también, pues como en aquellos 80, ¿no?, se os pide qué visión tenéis, ¿no? La política industrial que estáis haciendo desde el IBACE, desde la Generalitat, igual que hicieron aquellos pioneros en los 80, ¿no?, de ver con 20 años vista, ¿qué es lo que estáis viendo vosotros, ¿no? ¿Qué modelo productivo, qué tipo de economía en la Comunidad Valenciana estáis viendo? Bueno, yo creo que a lo largo del día de hoy se ha puesto en evidencia, y nosotros compartimos, que cualquier política, y también la política económica y la política industrial, no debe perder de vista cuál es el objetivo final. Y el objetivo final es mejorar el bienestar de las personas. Se ha hablado de humanista, de la importancia. Por tanto, para nosotros cualquier política, el conseller habla de economía de rostro humano, ¿no? Ha de partir de que lo que perseguimos es mejorar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido, para nosotros era importante que los institutos tecnológicos volvieran a retomar sus orígenes. Nacieron para ayudar en la ejecución de la política industrial. Se ha hablado a lo largo del día de que, bueno, el tamaño de las empresas valencianas son mayoritariamente pymes y, por tanto, no disponen de un departamento de innovación. Por tanto, en este caso, los institutos tecnológicos devienen a ser ese socio tecnológico necesario para convertirlas en más competitivas en el contexto actual. El objetivo que nos marcamos en el 2015, cuando entramos en el Gobierno, era hacer la transformación de este modelo productivo de la Comunidad Valenciana, precisamente para consolidar el desarrollo empresarial. Y lo hicimos para hacer la economía valenciana más competitiva, pero bajo los principios de sostenibilidad social, medioambiental, como no, pero también productiva. Y aquí también se ha mencionado, David de Hyperloop lo ha mencionado, también ha de ser sostenible económicamente.
Nosotros hemos trabajado en estos años conjuntamente con los institutos tecnológicos para eso, para convertirlos de nuevo en ese elemento, en ese instrumento necesario para que nuestras pymes sean más competitivas, para que puedan acceder a esa innovación. Y para nosotros son fundamentales porque además dentro de sus consejos rectores forman parte de empresarios, que es otra de las cuestiones que se ha señalado a lo largo de las jornadas, que los empresarios formen parte de los órganos de dirección, porque son los que saben, conocen sus necesidades y, por tanto, pueden demandar a ese socio tecnológico qué es lo que necesitan para ser más competitivas. Yo creo que estamos en el buen camino. Es cierto que existen fallos, existen defectos, que no somos perfectos, pero creo que estamos en el buen camino y que bueno, pues al contrario que en otras crisis, el Gobierno valenciano ha decidido apostar por la innovación como un mecanismo de salida de esta crisis y como un mecanismo de refuerzo ante posibles crisis. Hemos oído a lo largo de la jornada también hablar de que, bueno, hemos atravesado unas crisis, pero vendrán otras y, por tanto, hay que estar preparados para ello. En la mesa anterior se hablaba de que, bueno, pues que la vacuna había sido posible gracias a la investigación basal que había ocurrido con anterioridad. Pero es que en este caso también los institutos tecnológicos supieron dar respuestas a esa emergencia sanitaria gracias a esa investigación basal que había previamente. Para nosotros resulta fundamental su trabajo, pero también resulta fundamental tener un tejido industrial potente, porque si tenemos un tejido industrial potente, conjuntamente con los institutos tecnológicos, conjuntamente con las organizaciones empresariales, son capaces de adaptarse a las necesidades que en cada momento se presentan. Esta comunidad tuvo respuesta sanitaria rápidamente delante de las deficiencias de determinados materiales que hubieron en la crisis sanitaria, sobre todo. Y una última cuestión ya, Julia, porque se nos ha hecho un poco el tiempo encima. Yo en España, los ecosistemas donde veo que funcionan más bien o que están más situados en la carrera de la competencia por la innovación, veo mucho apoyo institucional. Yo, por ejemplo, el caso de Málaga me parece que empieza a ser ya casi modélico. Y una de las claves es esa implicación entre institución, universidad, centros tecnológicos y empresas, ¿no? Y hay otros casos en España. Digamos que lo ideal sería acabar configurando España como un ecosistema de ecosistemas, pero bueno, si ya no nos organizamos ni siquiera dentro de una región, pues bueno, el otro ya lo veo un poco más complicado. Pero bueno, quizás ahí nos queda camino por recorrer, ¿no? Que haya más implicación institucional. Desde una perspectiva valorativa, extremadamente valorativa, que seguro que hay muchos motivos para justificar que estáis en la línea correcta, ¿no? Pero ¿cómo vais a implicaros más en potenciar el diálogo entre las universidades, la colaboración entre empresas, el estar presentes en los grandes asuntos que comentábamos, también que se han comentado en estas mesas, ¿no? Desde el punto de vista de tecnologías que están en ese punto en el que todavía nos podemos enganchar a ellas? En fin, ¿cómo va a ser esa mayor implicación institucional? Bueno, es cierto que yo creo que esa implicación institucional es cierto que viene una parte económica que yo creo que los centros tecnológicos han visto cómo la inversión ha crecido. Lo hemos hecho de manera gradual porque creemos que es lo mejor para ir adaptando los sistemas de los propios centros a esta financiación. Es cierto que la colaboración público-privada, y yo creo que lo han señalado en las diferentes mesas que hemos visto, deviene fundamental en el nuevo contexto, ¿no? Yo hablaba antes de los productos que surgieron en la crisis sanitaria y eso fue posible gracias a la colaboración público-privada. Yo creo que ese es el modelo que debemos trasladar y que debemos incidir en ese encuentro entre todos los agentes. Yo creo que buena parte, o es un buen ejemplo, esta mesa precisamente que reúne a buena parte de los agentes que podemos trabajar. Yo creo que se están creando, que nos hemos dado cuenta, la pandemia nos ha hecho dar cuenta de que esa colaboración era necesaria y que se están abriendo cada vez más foros de participación, más foros de poner en común
cuáles son las fortalezas de cada una de las entidades para saber aprovecharlas, cuáles son las debilidades y cubrirlas con las fortalezas de otras entidades. Yo creo que estamos inmersos en distintos proyectos, en proyectos que abarcan temáticas que se han tratado aquí, como el tema de la economía, circular, que para nosotros es fundamental, el tema de la innovación. Hay gran parte de el tema de la energía. Yo no voy a obviar bueno, que se ha puesto aquí en evidencia. Es un coste inasumible, como decía Salvador Navarro. Pero es inasumible para las empresas, pero también para los particulares. Es inasumible en estos momentos. Pero precisamente, conjuntamente con los institutos tecnológicos, con la CEF y también con el Consejo de Cámaras, estamos trabajando para dotar de soluciones que, aunque nosotros, la Comunitat Valenciana, no tiene los mecanismos regulatorios, sí que podemos poner medidas que palíen estos problemas que tienen las empresas para hacerlas más competitivas en el contexto actual. Queda mucho por hacer, pero yo creo que sí que estamos labrando un camino de entendimiento entre todas las entidades, que yo creo que es lo positivo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es el punto de arranque de una etapa nueva, de salto cualitativo y de competitividad de las empresas. Y bueno, estos son los protagonistas un poco de liderar ese cambio. Muchas gracias.